Astroteología. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Artículo Desbarú de Erra. ¿Cómo no creer cuando se construyen estas cosas? La gente es de mente sencilla, programada por generaciones a obedecer a la autoridad. Ven algo de gran poder y se sienten menos, sin autoridad. Es como hacerle caso a un youtuber solitario y no a CNN. Pero, aunque todo desde uno u otro punto de vista es verdad, todo es verdad o verídico, porque si lo observas, si lo piensas siquiera, entonces existe. Pero eso es desde planos existenciales más altos. Ya de cerca, solo con mente 3D, históricamente hablando, también existe lo verdadero y la mentira. Quien tiene el poder dicta lo que es real y lo que no, y tiene los recursos para imponerse, para crear lo imposible. Entre más grande es la mentira, más fácil será el creerla. Hermann Werning. Es más fácil engañar a un hombre que convencerlo de que ha sido engañado. Mark Twain. Antes de empezar, hay que ver el contexto histórico real de la época. Roma había conquistado toda la zona del Mediterráneo oriental. Egipto había caído hacía unos pocos años antes con Cleopatra. Roma ya no era una república, se había convertido en un imperio. El imperio romano era vasto, gigante e inmanejable para los recursos de la época. Los medios masivos de comunicación romana eran sus carreteras. Tardaban semanas en enviar y recibir información. Había revueltas por todas partes, en todos los extremos del imperio romano. En el norte, revueltas con los galos, con los celtas, los normandos y con los germanos, de donde proviene el nombre bárbaro, que significa poco civilizado, hostil, peligroso y problemático, de bar, como los romanos escuchaban que sonaban sus lenguas extrañas y primitivas junto al avanzado latín. Los recursos del imperio estaban siendo usados al máximo, especialmente los militares, para cuidar las vastas fronteras. Ya había un problema especialmente grande en el Medio Oriente, desde Libia, pasando por Egipto, Siria, Palestina, Líbano, Turquía, en donde estaba su guarnición más importante. Habían pasado al poder en Roma un grupo llamado los Flavianos. El problema que enfrentaban era un movimiento en la zona entre Palestina y Egipto, altamente ligado a los gnósticos. Esta rebelión era porque se les estaba dando a la gente la idea de que vendría un Mesías a salvarlos a todos. Esto basado en astroteología egipcia, que a su vez estaba basada en la aparición o en la presencia de seres de otros mundos en Egipto que habían dejado leyendas de conquista y de arreglar las cosas a favor de la población civil. Siendo una de esas historias, tal vez la primera y más antigua, la aparición de Ishtar, Osiris, Horus, y posteriormente la expulsión de Egipto de Akenatén y Nefertiti, de parte de seres estelares con grandes poderes. Esta rebelión está documentada con exactitud en los rollos del Mar Muerto. Se dice que estos rollos dan apoyo a los testimonios bíblicos, pero en sí está distorsionado toda la conveniencia de los poderosos y de la Iglesia, siendo que lo que está en los rollos es un recuento detallado de la lucha contra Roma y su ocupación en territorio egipcio y palestino. La existencia de los rollos del Mar Muerto, entre otros documentos, y el hecho de que hayan sido escondidos en cuevas y en otros lugares, fue por protegerlos de la destrucción y o confiscación de parte de las autoridades romanas tras la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, justo en esa época,
solo unos cuantos años antes. Acusación formal inicial. Después aclararemos el porqué y el cómo. El emperador Titus, con la ayuda de su antecesor Vespasiano, armaron un enorme cuento tomando lo que se sabía acerca de las creencias de la zona de Egipto y de Palestina, de documentos confiscados de la extinta biblioteca de Alejandría, para armar un complot para imponer a la gente la idea de un Mesías nuevo que les ordenaba obedecer ciegamente a Roma. Por cierto, falta un cuarto Flaviano: Nerón. El Tito, sí. Desde la época de Vespasiano, se había comenzado con una campaña de imponerle a los súbditos del Imperio Romano la idea de que César era un enviado de Dios o que era un dios. En general, el pueblo de la zona en general, en los libros se dice que los judíos, pero insisto, que no eran un pueblo aún, solo después como consecuencia de estos planes de los flavianos. No soportaba la idea de que el emperador era una figura divina. Derribaban estatuas de los emperadores y en general atacaban a las guarniciones romanas en toda la zona. En general, toda esta zona, desde Turquía hasta Libia, era una zona de guerra en esta época. En esa época tenían múltiples personas que los guiaban, como los revoltosos mayores o los agitadores de masas. A estas personas se les llamaba en el lenguaje de esa época, término usado en múltiples lenguajes de la zona, Mesías, que en sí equivale en las mismas lenguas a Cristos. Mesías igual Cristos o Cristo, lo que significa que cualquier Mesías de la época era un Cristo. Entonces se refiere a cualquier líder del movimiento mesiánico palestino. Este movimiento se rebelaba contra Roma en el año del 66, según algunos de mis datos. El problema es que el movimiento era enorme y en muchos casos derrotó militarmente las raquíticas guarniciones romanas. Entonces los romanos entraron en alarma porque temían que este movimiento se pasara a otras partes del Imperio Romano. Toda resistencia a Roma debería ser aniquilada con mano de hierro. Siempre ha sido la forma de proceder del Imperio Romano, y en este caso con más razón. Hay que ver que Vespasiano y su hijo Titus eran hombres militares, con mentalidad militar y táctica. Estos dos fueron los principales romanos que destruyeron y asesinaron a los druidas en Bretaña, Inglaterra, Irlanda y la Galia. Y por consiguiente también tenían sus ojos puestos en todo lo que sea gnóstico, por la clara conexión entre druidas irlandeses principalmente y Egipto. Conexión Irlanda-Egipto, que pero muy pocos historiadores se atreven a ver, de los cuales solo conozco el trabajo de uno que cito mucho, Michael Zyron. Acusación 2. Vespasiano y Titus tenían mucho conocimiento militar y de tácticas. Acababan de destruir a los druidas y de borrar todo documento histórico de la existencia de los druidas y de los conocimientos druídicos en general. Ya sabían cómo borrar todo a su paso, todo lo que no les convenía. En ese momento, Vespasiano y Titus eran generales romanos al servicio de Nerón, quien, al terminar sus campañas en contra de los druidas, les llamó para suprimir y derrotar la rebelión en Palestina y Egipto. Lo que hicieron a continuación fue mandar una fuerza militar enorme de unos 70.000 soldados a esa zona para suprimir y para aplastar la rebelión. Empezaron en la región de Galilea y con esto se movieron al sur,
destruyeron todo a su paso. Durante las acciones militares en el área de Galilea, el general Vespasián captura a un rebelde, un mesías, uno de los líderes del movimiento de nombre Josephus Bar Matías, quien le explicó mucho del cómo funcionaban las creencias y todo alrededor del movimiento. Se presentó ante el general como un vidente y por ganarse el aprecio y el perdón, por conservar su pellejo, pues, le dijo a Vespasián que él sería el siguiente emperador romano. En sí, Josephus cometió traición en contra de este movimiento, porque empezó a trabajar para los romanos, bajo promesa de que no lo matarían. Como el imperio estaba en problemas, por tanta rebelión y tanta guerra, año 68, el Senado todavía con algo de poder presionaba a Nerón, que acababa suicidándose al año siguiente, quedando Vespasián como el siguiente emperador, quedando Titus como general total de la zona de Palestina, destruyendo las ciudades de la zona completamente, nivelando todos los templos, borrando todo documento de la época que tuviera algo remotamente que ver con la rebelión. Entonces Titus queda como el gran héroe de Roma. La zona estaba ya derrotada, pero en Egipto aún seguía. Todos los documentos quedaban destruidos, pero Roma nunca destruía todo, solo las copias, quedando con una sola copia que es confiscada y llevada a Roma, en donde quedan en lo que hoy es la Biblioteca del Vaticano. Como lo que movía a los rebeldes desde Palestina hasta Egipto era la religión, y como los romanos se dieron cuenta que nunca podrían borrar la religión misma con el uso de la fuerza únicamente, se dispusieron a formular un plan para influenciar las religiones judaicas de la época, con ideología que fuera conveniente a los intereses de Roma. Nota: uso la palabra judaica-judaico, refiriéndome al grupo de religiones de la zona, desde Egipto hasta Turquía. Pero el nombre religión judaica no viene hasta después como resultado de esta campaña. Es que no era una, era un desorden general, pero todas tenían en base conceptos gnósticos mezclados con Egipto, conceptos monoteístas que nacieron de la influencia de adoración solar proveniente de Akenatón y Nefertiti, unos 1200 años atrás. Lo que en los libros de texto humanos se refieren a religiones judaicas, solo aclaro que no es mi término, porque eso es posterior. Entonces, si no lo pueden destruir, hay que influenciarlo y volverlo conveniente. Y es justo en esa época, alrededor del año 69, noten que esto es después de Cristo en el calendario, surgen dos corrientes de religión judaica, convenientes a los intereses de Roma: cristianismo y judaísmo. Y estos se basaban en nuevas escrituras, que todo lo que decían era promover el amor, y a la gente le encantó la idea de paz y el amor, y lo positivo, como la nueva era hoy, es lo mismo pero revolcado, usando la necesidad de paz de la gente para fines de control social. Y es aquí en donde se encuentra por primera vez en esos textos la idea y el concepto del Mesías Cristo, Jesús de Nazaret. Acusación directa 3. Los flavianos ordenaron que se escribieran las escrituras. Y el cómo pudieron escribir escrituras convincentes para la gente se debe a la colaboración de Roma con varios intelectuales palestinos que cooperaban con Roma, entre ellos Josephus como el principal, que ahora está en Roma, bajo la protección de Roma por sus servicios al imperio, y se convierte en Flavius Josephus.
Y este traicionero, allí empezó a escribir la historia de la guerra de Titus. Y para cualquier estudioso de la historia de la cristiandad, Flavius Josephus siempre lo han asociado con o los orígenes de la misma cristiandad. Y para los expertos, es una de las evidencias más poderosas acerca de la conexión Josephus-Titus Flavianus y la creación de la cristiandad y del Mesías Jesús. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, tengo dos. En Roma en ese tiempo, dices que había movimientos religiosos alrededor, pero ¿qué religión dominaba con los que estaban en el poder en Roma? ¿En qué creían estos flavianos, por ejemplo? No lo sé, pero estos creían más que nada en su propia divinidad y aún en los dioses del Partenón romano. Ok, tengo una pregunta más rápida. ¿Estos movimientos de amor y paz, por quién fueron promovidos? ¿Extraterrestres? Por los flavianos como estrategia militar, Vespasiano y Titus. Oh, pensé que ellos solo se aprovecharon de estos movimientos ya existentes. ¿Los extraterrestres estaban promoviendo cualquier cosa en esa época? Acuso a esos dos, padre e hijo, de ocasionar todo el sufrimiento que desencadenó lo católico y lo judaico. Sí, se aprovecharon de los movimientos existentes para usarlos a su favor. A eso refiero. ¿De dónde salieron estos ya existentes? Moviendo todo o transformándolos desde adentro en algo a favor de Roma, como lo hacía hacia ahora con la nueva era. Es como en una lucha cuerpo a cuerpo, usar la fuerza y la inercia del oponente para derrotarlo. Principio básico en las artes marciales. Exactamente. Pero los extraterrestres estaban involucrados, promoviendo algo en ese tiempo. Significado del nombre Jesús. Salvador. Significado de Cristo, Cristo, del griego, Mesías. Construcción romana para empujar la idea de un Mesías Salvador. Vespasiano y Titus eran expertos en exterminar revueltas que eran inspiradas en religión. Lo habían logrado antes con los druidas. Nerón sabía que eran buenos y Vespasiano era su mejor general. Nerón, Vespasiano y Titus cometieron un grave crimen en contra de la conciencia y de la humanidad. Y es un crimen que se sigue perpetuando hoy en día. En Roma, las religiones no eran un ente o una institución aislada. Eran parte del Estado, como una rama controlada directamente desde el trono del César, y se consideraban como métodos para el control de masas. El cristianismo, catolicismo y judaísmo fueron creados explícitamente con el propósito de controlar y alterar las religiones judaicas de la época, para introducirles conceptos religiosos a la población rebelde, para que el Imperio Romano no tuviese que usar su fuerza militar para controlarlos. Usando la religión como un arma, podían regir sobre su población, sobre sus súbditos. Concepto extra importante. Roma no ha caído. No es cierto eso. Solo se transformó en el Vaticano. El Papa es el César. Esto bajo el efecto del programa de deificación del emperador de Roma, empezando con Vespasiano, en donde, al caer Nerón, él sube al trono y se considera un dios viviente, y se les impone la adoración de este dios viviente al pueblo palestino y de Galilea, toda la zona, en donde, por definición, Titus pasa a ser el hijo de Dios,
sustentando aún más que Titus era Jesús. No es teoría mía, esto ya está documentado por Flavius Josephus. Entonces, tenemos que los flavianos, específicamente Vespasiano y Titus, tenían los medios, el expertismo y la motivación para crear una historia así para controlar a las masas. Esto es religión hecho un arma. Ahora, han tenido 2000 años para perfeccionar su religión, para crear incontables historias alternas, para borrar documentos que los contradicen y para crear artefactos. Pero ellos mismos dejaron registros en los evangelios. Los evangelios tienen una estructura literaria clásica de esa época, con un fuerte tinte griego aquí. Se les atribuye principalmente a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero no fueron escritos por ellos, por las personas nombradas ahí. Y los mismos textos lo aceptan, porque dicen cosas como, de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Lucas, lo que implica que se está citando y no es un documento hecho por tales personajes. Y esto es como tradición de la Iglesia, y no hay ahí registro de la existencia como tales de esas 4 personas. Nombre de los textos: Evangelio, Evangelios plural. Viene de Evangelion, que es las buenas noticias de acciones militares. ¿Por qué ese nombre? Claramente se refiere a las victorias romanas militares de Titus. Los evangelios no fueron inicialmente escritos en arameo ni en judaico, sino en griego y latín. Evidencia condenatoria de o acerca de dónde vienen. ¿De quién los escribió? Los seguidores de Jesús hubiesen hablado arameo. Y además estas personas eran gente sencilla, sin las habilidades necesarias literarias para crear los evangelios. Además del lenguaje inicial, también está la estructura literaria clásica griega en los mismos textos. Los textos mismos no son un recuento fiable de la sociedad palestina de la época, porque en sí era una zona de conflicto total, con pocas o ningunas libertades para la población, ya que se sabe que es la época en donde Titus dominaba militarmente la zona, con la idea o la misión de suprimir la rebelión. Se pinta como una zona básicamente en paz. Los temas en los evangelios denotan una clara tendencia arrolladora a favor de Roma, con el más conocido y más claro ejemplo de darle al César lo que es el César. Supongo que es dinero y posesiones. Entonces, si estos textos fueron creados por discípulos de Jesús, ¿por qué no se pinta a los romanos como una fuerza invasora total en esa área? Solo pintándolos como algo menor, o como autoridad incuestionable. Y también aquí con la historia de Jesús. No solo no se ponen a los romanos como los malvados de la historia, como sería lo lógico si fueran escritos por los seguidores de Jesús, sino que ponen a los judíos como los agentes del mal. Judíos que en sí se conectan al movimiento que los romanos deseaban detener. Pintan a los judíos como algo separado a Jesús y a sus discípulos, no como parte de ellos, creando con esto la separación entre los elementos de lucha contra Roma y los pacíficos seguidores de Jesús, que también son obedientes a Roma. Concepto de dar la otra mejilla. Ponen a los judíos como si fueran los que luchaban en contra del gran plan divino de Jesús, y no a los romanos. Lo que los romanos deseaban es fomentar un ambiente antijudío para aislar a la rebelión y cortarla.
reemplazándola con un concepto benevolente o de acuerdo a los intereses de Roma. En sí, toda la historia de Jesús se centraría en culpar a los judíos de la muerte de Jesús, y no a los romanos. Raíz del mal llamado antisemitismo. Porque los semita no es un pueblo, mucho menos una raza. Es un grupo de lenguas del Medio Oriente que incluye, entre otros, al árabe. Nada que ver con un pueblo, pero ya se entiende así. Otro punto es que uso aquí el pueblo judío, como para que se entienda de qué hablo, porque en aquel entonces no tenían ese nombre, pues eran los pueblos de Galilea o cualquier pueblo que siguiera la religión judaica anterior, judaica también como nombre moderno. Para ese grupo de pueblos que seguían los conceptos planteados por Nefertiti y Akenatón. Básicamente, monoteísmo atonista y adoración solar. Estos pueblos después fueron llamados pueblo judío, ya al escribirse los evangelios, y son una mezcla de pueblos anexados y los pueblos llamados hebreos que salieron del gran éxodo de Egipto hacia el año 1330 a.C., seguidores de Akenatón Nefertiti. Si bien estos pueblos son leales básicamente al concepto del monoteísmo atonista, se usaron como chivo expiatorio para culpar a alguien de la muerte del Mesías Salvador, Jesús, como castigo por la rebelión que ellos formaron en contra de la ocupación romana. En los evangelios se les da prominencia continua a los flavianos, dando claramente una vista no solo pro-romana, sino pro-Vespasián Titus. Redacción anterior, compactando todo para mayor claridad. Nerón ordenó a su general Vespasián y a su hijo también general Titus, que dominaban el problema de la insurrección en el Medio Oriente, especialmente en el área de Galilea y de Palestina, aunque el problema se extendía desde Turquía hasta Libia, en el norte de África, con otra concentración de insurrección concentrada en el área de Egipto-Alejandría. Los generales Vespasián y Titus eran expertos en la desarticulación y la destrucción de religiones y de insurrección del pueblo, habiendo ya logrado ordenar y suprimir a todos los pueblos bárbaros, desde Germania hasta Inglaterra. Aunque entró también en Escocia y en Irlanda a destruir a los druidas completamente, borrando todo registro escrito de ellos. En los libros de texto oficiales se dice que los druidas no dejaron ningún documento escrito. Esto es falso. Lo que sucedió es que Vespasián y Titus destruyeron todo a su paso y confiscaron los documentos, destruyendo las copias como siempre han hecho y como protocolo romano. Algunos documentos druídicos están siendo resguardados por grupos gnósticos en la Biblioteca de Alejandría. Se dice que toda la biblioteca fue quemada. Esto también es falso. Los romanos primero confiscaban todo, se lo llevaron a Roma. Luego destruyeron todo lo que eran copias. No dudo que también originales y mucha información irreemplazable fue destruida ahí. Solo que el protocolo romano de la época era confiscar todos los textos posibles, ya que sabían que el conocimiento es poder y necesitaban analizar todo con detenimiento, ya en Roma por los eruditos y los analistas militares del César. Primera destrucción de la biblioteca, año 48 a.C. Vespasián y Titus eran expertos completos en la destrucción de religiones, insurrecciones y también en la manipulación de la gente, de los súbditos del Imperio Romano, con el uso de propaganda. Vespasián y Titus, flavianos,
crearon el concepto de Jesús usando la campaña militar de Titus con miras al control de población usando la religión para reprimir y modificar el comportamiento de la gente de Galilea y de Palestina. Nota también sobre la mentalidad de estos dos emperadores. Ellos fueron los que construyeron el Coliseo romano. La Biblioteca de Alejandría contenía documentos de todo el mundo, porque en sí tenía ya cientos de años de antigüedad, siendo que antes de ella había recopilación de datos de parte de los reyes egipcios. Me refiero a documentos de todo el mundo, porque esto incluye la acumulación de textos de parte de estelares también, retrocediendo a la época de la Atlántida y de Lemuria. Reliquias de origen no humano, para contención de datos incluidos. Todo esto se encuentra en el Vaticano hoy en día, en sus bóvedas subterráneas de alta tecnología y fuera del alcance de la gente. Para la construcción de la vida de Jesús, los flavianos y su legión de escribas usaban una técnica muy usada en toda esa época, que trata de tomar eventos reales, sean presentes o pasados, y modificarlos, deformarlos, para servir para darle forma y relevancia, credibilidad a una agenda. La información de Jesús está basada en las actividades militares de Titus a la perfección, usando esta técnica de modificación, alteración de datos históricos. Las enseñanzas de Jesús están basadas en el estoicismo romano, promovido precisamente por los flavianos, Vespasiano y Titus. Y contiene pocas cosas originales, ya que también tiene deformaciones y alteraciones provenientes del Antiguo Testamento. Los pueblos de Palestina y de Galilea, en aquel entonces, funcionaban con una constante, que era la aparición de un Mesías que los salvaría de la persecución y de la opresión de los romanos. Vespasiano y Titus usaron este concepto y la expectativa de la gente de la época para darles un Mesías, pero que estuviera a favor de Roma, con miras al control y supresión de las actividades subversivas de los grupos palestinos del área de Galilea. Los romanos, bajo el concepto de ¿quieren un Mesías? Pues les daremos un Mesías. En aquella época, y bajo las órdenes y el control romano, confiscaron y destruyeron toda la información y los documentos históricos que pudiesen ir en contra de la versión oficial escrita por su jefe de propaganda, Josephus. Pero lo llevaron más allá, porque dentro de las mismas escrituras fabricadas por Josephus, él declara que el Mesías esperado por los judíos y por el pueblo de Galilea era el emperador Flavius Vespasiano. La idea de representar al César como un dios viviente proviene de los Julio-Claudianos, o la dinastía anterior a los Flavianos. Julio César a Nerón, por lo que solo seguían la misma tendencia de sus antecesores. ¿De dónde les ha venido la idea del Mesías a los judíos? ¿Quién ha instalado este concepto y por qué? La idea es milenaria. Proviene de la época de Akenatón y Nefertiti, vendiendo al pueblo local la idea o concepto de que ellos son los Mesías, o los sacerdotes de ellos, siguiendo el modelo atonista de adoración solar y monoteísta. También es alimentado por la rama opositora del monoteísmo, mayormente amonistas. El concepto de Mesías amonista proviene desde el antiguo Egipto predinástico y está asociado a la aparición y la guía positiva del pueblo de parte de legiones o representantes del lado de Enlil, es decir, extraterrestres. Entonces, el pueblo por ambos lados, del lado amonista, Enlil, y del lado atonista, Enki,
esperaban la aparición de un Mesías o Cristo. El término Christus o Cristo se usó con o en otros personajes bíblicos, como por ejemplo el Cristo David, que derrotó a Goliat, por lo que no era algo exclusivo aplicado a Jesucristo, y solo era más del proceder romano para el control de masas. Efectivamente, el Mesías fue vendido como Vespasián, pero como una deidad viviente, como Dios mismo. Y luego fue transformado en el concepto de el Hijo de Dios, que por decreto de Josefus es atribuido a Titus, hijo del dios Vespasián. Y aunado a que la ira de Jesús es sólo una deformación de las narraciones de Josefus sobre las victorias militares en Galilea y Palestina de Titus, entonces se vendió al pueblo de Galilea y de Palestina el concepto transformado disfrazado con metodología, tipografía, como que Titus es Jesucristo mismo. Entonces, efectivamente, todo seguidor de Jesucristo, Flavius Titus, de sus enseñanzas, estoicismo romano más conceptos del Antiguo Testamento, solo está adorando y dándole todo su poder espiritual y obediencia al César de Roma. Hoy en día, aún en su trono, con el nombre de Papa Católico, que no es otra cosa más que el César. El Imperio Romano nunca cayó, sigue en pie, es el cabal. Pero, este concepto de Mesías, la guía positiva del pueblo, ¿se las han dado a los extraterrestres realmente? ¿O es alguna fantasía o invento puro humano? Es una interpretación desde el punto de vista del pueblo, de que cuando llega un extraterrestre, del lado del Lil, los problemas del pueblo son resueltos. Esto proviene desde la época de Ishtar, Osiris, Anu, en el Egipto predinástico, y fue muchas veces reforzado por la aparición de incontables visitas de una u otra capacidad de influencia a través de los últimos 10.000 años, incluyendo la más marcada aquí, que es la expulsión de Akenatén y de Nefertiti de Egipto por acusación de agitadores y por imponerle al pueblo una religión monoteísta, cuando Egipto se caracterizaba por su tolerancia religiosa, de parte de la reaparición de su concepto de diosa Ishtar. ¿Y por qué se decide crucificar la figura de Jesús? ¿Y por qué a los 33 años? Crucificar a Jesús para darle un giro dramático de Mesías mártir, para que el pueblo se sienta obligado a seguirlo por respeto. Por eso el concepto de que Jesús murió por tus pecados. También como advertencia para cualquiera que se le ocurra ser un agitador. En cuanto a los 33, además de ser un número importante para el cabal atonista creador de Jesús, representa una adicción matemática del tiempo esperado por los judíos y el pueblo palestino para la aparición de la segunda venida de Cristo, que no es otra cosa más que Titus de nuevo. Primera aparición del Mesías, Vespasián. Segunda venida, Titus. Esto porque el cuento y la historia de Jesús estaba escrito de forma que aparecía como que fue algo que ocurrió antes de su reinado, aún dentro del control y del reino de la dinastía Julio-Claudiana, que a su vez eran sus oponentes o rivales como grupo de poder en Roma, y con los cuales lucharon políticamente por el trono y posición de Césares. Entonces, toda acción negativa de parte de Roma en la historia de Jesús se le dará como acusación a la dinastía rival, Julio-Claudiana, y no a los nuevos flavianos que intentan aquí ponerse como dioses. Y toda acción negativa de parte del pueblo se le atribuirá a los revoltosos del área de Palestina, quienes sean que vayan en contra de los deseos de los flavianos. Este grupo disperso y numeroso
que comprendía varias tribus o grupos de personas muy variadas, se les nombra hoy como judíos. Por eso se les culpa por la crucifixión de Jesús. Tengo un dato contradictorio aquí. En la tierra se entiende que en la fecha de que Roma invade Galilea, ya se tenía impuesto el castigo de crucifixión, pero en mis datos estelares se dice claramente que el castigo fue inventado por los flavianos y no fue realizado a criminales hasta después del año 800, después de Cristo. La historia tradicional de la cristiandad es irremediablemente inadecuada ante las evidencias históricas. De nuestra investigación acerca de la espiritualidad en la antigüedad, se ha hecho evidente que debemos revisar nuestro entendimiento acerca de los orígenes de la cristiandad en la manera más fuerte y más impactante posible. Nuestra conclusión, basada en un cuerpo de evidencia sustancial en nuestro libro Los Misterios de Jesús, The Jesus Mysteries, es que la cristiandad no era una nueva revelación, era una continuación de paganismo con otro nombre. La historia de Jesús, según los Evangelios, no es una biografía de un Mesías histórico. Es una recopilación judía de antiguos mitos paganos de la muerte y resurrección de Osiris, Dionisus, que había sido popular por muchos siglos por toda esa zona del Mediterráneo antiguo. Timothy Fried, Peter Gandhi, citado por Michael Ceylon. He examinado todas las supersticiones del mundo y no encuentro en nuestra superstición de la cristiandad una sola cualidad que la sustente. Todas las religiones están basadas en fábulas y mitología. Millones de hombres, mujeres y niños inocentes, desde la introducción de la cristiandad, han sido quemados, torturados, multados y puestos en prisión. ¿Con qué propósito y qué efecto ha tenido esta manipulación? El hacer la mitad de la población mundial unos tontos y la otra mitad unos hipócritas, al sustentar y perpetuar tales terribles errores por todo el mundo. Thomas Jefferson. Es imposible gobernar una turba de mujeres, o toda la multitud mezclada con el uso de entendimiento y razonamiento filosófico, e intentar meternos a comprender y obedecer lo divino y la fe. En sí todo, el trueno, el abismo, el tridente, las antorchas y las serpientes, la sed de los dioses, todo son fábulas, todo está en teología ancestral. Pero quien gobierna introduce e impone estas cosas como hechos firmes y verídicos a todos aquellos que son niños en su entendimiento. Strabo. Una cita de William Henry Burr, de su libro Revelaciones del Anticristo, es más relevante aún que los que puse arriba. Va de la mano con astroteología. Esos iniciados en los misterios sagrados sabían que las historias en y de los evangelios eran falsas, o son falsas, pero los consideraban como necesario para continuar con la imposición, con el propósito de propagandismo de Estado. Pero mientras esta transición de la fe estaba en proceso, algunos de los maestros con más conciencia empezaron a revelar que el personaje de Jesucristo que ellos estaban adorando no era un personaje histórico. Esto estaba siendo resguardado por el clérigo conservador como una revelación extremadamente peligrosa. Así que Juan denuncia a los innovadores como mentirosos y los pone como anticristos, sabiendo que tanto él como sus clérigos eran mentirosos y que los anticristos estaban diciendo la verdad. El error prevaleció y el Jesús del mito se convirtió en el Jesús histórico. William Henry Burr, Offenbarungen des Antichristen. Lo importante de estas citas
es dar un marco en donde se ve que no somos solo nosotros los que estamos revelando estas cosas. No podría ser o estar más sustentado. Es importante recordar que en la Biblia las palabras autorizado y original no son equivalentes a genuino y auténtico o verídico. Solo significa que es autorizado por una autoridad mayor. William Henry Burr, Offenbarungen des Antichristen. En la antigüedad, en Egipto, en donde todo esto comenzó, el año nuevo comenzaba en el signo de Virgo, que en aquella época empezaba alrededor del 25 de julio. Se ha movido por la procesión natural de los astros con el tiempo. Esto coincidía u observaba cuando comenzaba la ascensión del Nilo y la estrella Sirio estaba en el cenit. Esto es, cuando el Sol salía en el horizonte en la constelación de Virgo, la Virgen. Desde tiempos muy antiguos, siempre se ha observado a la constelación de Virgo como la diosa, la hembra. Entonces, lógicamente, si el año empieza en Virgo, el año acabaría en el signo zodiacal anterior a Virgo, Leo, después de una procesión de 12 signos. Esto es el por qué tenemos las esfinges, que tienen cabeza de mujer y cuerpo de león. En un solo símbolo se representaba el zodiaco. La esfinge siempre tuvo cabeza de mujer. Los que aseguran otra cosa solo son ignorantes. Su propósito era el ser un símbolo de Egipto, el decir que somos astrólogos expertos, la tierra de Egipto. Junten el primer símbolo zodiaco, Virgo, y el último signo, Leo, y tienen una esfinge. Se decía en aquel entonces que cuando el sol salía en el horizonte, en el signo de Virgo, el sol había nacido de nuevo. De ahí el concepto de nacido de una virgen. No es partenogénesis, aunque hay paralelismos. Es importante ver que el nacer del sol para los egipcios significa renovación de la vida, ya que comienza la irrigación de las laderas del Nilo y con esto el resurgimiento de la agricultura, lo que a su vez significa que resurge la vida. Esto desde el punto de vista de adoración al sol. En aquel entonces la esfinge miraba al horizonte en donde amanecía, en la constelación de Virgo. En la noche las constelaciones de Virgo y de Leo subían del horizonte ante los ojos de la esfinge. En aquel entonces el zodiaco se le llamaba la faja de Isis, la diosa virgen. Ella era el prototipo del concepto de María. El hijo de Isis se llamaba Horus. El hijo de María se llamaba Jesús, que en nombre es apropiadamente equivalente a Salvador. Horus es la base del mito de Cristo o de Jesucristo. Su nombre, Horus, en general significaba luz, el sol, y de ahí proviene el nombre horizonte o la zona de Horus. También la palabra horas proviene de esa raíz. ¿Qué hora es? ¿En qué lugar del cielo se encuentra Horus? La palabra antigua para rezar o rezos era horizontes. Nota: por la luminosidad del aire atmosférico ionizado, por la presencia de un campo electromagnético fuerte, le daba el clásico destello o luminosidad a una nave espacial, dándole a la gente observadora la idea de que el sol ha bajado, de donde proviene el mito de Horus y su estancia en Egipto. Y en muchas culturas, la más marcada es la islámica,
se debe voltear al este para decir sus plegarias y rezos, para decir tus horizontes. Porque se adora al sol, es un culto solar. Se les dice en muchas culturas que alguien tiene el corazón de oro, porque significa que esa persona es como Horus, porque el oro significa el sol. Y es otra razón de la adoración al oro en general hasta estos días. En inglés la palabra youngster significa young star o estrella joven, y es un significado atribuido a Horus de nuevo. Hay que tener en cuenta la liga entre el inglés y los idiomas célticos, que a su vez estaban muy conectados a Egipto. Cuando se dice entonces nacido de una virgen, el concepto es astrológico, y todo esto está claramente puesto en simbolismo en todas partes. En cada pintura, en cada escultura hay simbolismo, pero solo se puede ver por una mente entrenada. No esconden nada.